Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Víctor de la materia de electricidad. Vamos a entrar en lo que es el tema del uso del multímetro. Podemos ver aquí en la imagen que tenemos un multímetro con varias funciones. Bien, también se conoce con el nombre de polímetro, ya porque es un instrumento que tiene varias funciones o mediciones, también como multímetro o tester, comúnmente dicho. Entonces, nos podemos quedar tal vez con la palabra multímetro porque tiene varias o múltiples funciones para poder realizar. Dentro de este instrumento nosotros podemos apreciar comúnmente en cualquier otro instrumento estas tres mediciones, que sería el ohmiómetro, tenemos luego el voltímetro y luego el amperímetro. Con el ohmiómetro podemos medir lo que son las resistencias y esta resistencia se representa con la letra omega, que se representa ohmios. Entonces, en esta función se puede medir diferentes elementos como ser un foco, la resistencia de un foco, un conductor, cables de conductores de corriente o embobinados o motores eléctricos. Entonces, en esta función te permite medir la resistencia de los embobinados o conductores. En esta otra función que sería el voltímetro, tensión que es igual a voltaje. Podemos medir corriente continua o corriente alterna. Esta medición ya es bastante usual, que en la parte automotriz vamos a medir voltaje de corriente continua, que serían 12 o 24. En esta otra función podemos medir voltajes de corriente alterna, en esta parte sería en el área industrial. Tenemos la otra función que sería el amperímetro. Es igual a intensidad, se identifica con la sigla A que viene de amperes. Entonces, de la misma manera, se puede medir corrientes continuas y corrientes alternas. Entonces vamos a explicar posteriormente cuáles son las conexiones ideales correctas para realizar las mediciones. Bien, en esta imagen vamos a clasificar lo que son los multímetros. Los multímetros vienen en dos secciones que serían analógicos o podrían ser digitales. Entonces, dentro de lo que son los digitales podemos tener convencionales, que obviamente que en la mayoría de ustedes lo tienen, y también tenemos los específicos que serían para el área automotriz. De uno a otro existen diferencias de mediciones o funciones de mediciones que pueden ser tan precisas o como también que pueden tener margen de error. Tenemos aquí lo que es un multímetro analógico, como verán, tiene un selector y varias escalas de medición. Por lo tanto, en este tipo de instrumentos o multímetros, la resolución y lectura más complicada, hay que saber cuál de estas escalas o qué función tú estás midiendo. Luego, es sensible a la inversión de polaridad y su lectura se ve afectada por las vibraciones. Es correcto que este instrumento debe estar bastante fijado en un lugar para realizar la medición. Quiero decir que no puede estar inclinado a la derecha o a la izquierda, para que así la aguja siempre tenga un alineamiento con la escala. Por el contrario, son más fiables a la hora de realizar mediciones que varían rápidamente en el tiempo. Indica que este instrumento analógico es más preciso para medir corrientes que cambian periódicamente en un determinado tiempo, corrientes muy pequeñas, que eso se usa en la parte electrónica. Bien, y en la parte digital, como verán, este instrumento está diseñado ya justamente para poder seleccionar las funciones y al mismo tiempo, como es digital, pues los valores pueden cambiar dependiendo los datos o la medición que tú estás realizando. Es más fiable, es más fácil de usar y al mismo tiempo puedes usar en diferentes lugares, en cualquier posición puede estar colocado este instrumento. Su polaridad.
de prueba es, en este caso, ¿se puede invertir? Sí, cuando se puede invertir polaridad, pues simplemente nos indicará un menos 12 voltios. O no va a existir el menos, simplemente el número. Entonces, cuando aparece menos, indica que tú estás conectando al revés. Simplemente estás cambiando la polaridad de conexión. En este caso, este sería un multímetro digital. Bien, para cerrar esta clase, señores, tenemos las partes del multímetro digital. Esta primera, la pantalla sería el display. Tenemos un interruptor de encendido y apagado. Tenemos esta función BCD, que es tensión de corriente continua. Tenemos el selector. Tenemos la función ohmios. Tenemos el zócalo o el casquillo común, que se conectará el cable negativo del instrumento, y tenemos lo que es el cable de color rojo que se conectará aquí, que sirve para medir voltajes o ohmios o otras funciones más. A este lado tenemos ADC, que es una sigla que sirve para medir corriente continua, BAC, que significa para medir voltaje de corriente alterna, y tenemos la sigla AAC, que es intensidad de corriente alterna. Tenemos estas dos funciones importantes para medir el flujo de la corriente, que sería en miliamperes o 10 amperes. Por lo tanto, estas dos podrían ser variables. Si en caso yo voy a medir 1, 2 o 3 amperes, entonces este cable de color rojo se conectará a esta función que es 10 amperes. Por lo tanto, el selector también debe ir a la función de 10 amperes, que en este caso podemos buscar aquí, ¿no? Podemos encontrar en esta función, o en la otra función que sería de corriente alterna o continua. Bien chicos, esto ha sido todo con relación a las partes del multímetro y las funciones que tiene.